Muy buenos días, muy buenas tardes o buenas noches, dependiendo en qué momento nos están viendo. ¿Qué vamos a hacer hoy cocinando con Clarita? Algo bien rico y delicioso. El día de hoy vamos a hacer unas rosquitas de ajonjolí. Aquí tengo el ajonjolí, el cual lo voy a tostar más tarde. Acuérdense que a mí me gusta que el ajonjolí siempre vaya tostado. Pero para empezar voy a necesitar, conforme vamos haciendo, los voy diciendo los ingredientes. Necesitamos 4 tazas de harina. Pero voy a empezar con una taza porque necesito agarrar harina para poner la levadura. Entonces empezamos a hacer una taza, ¿ok? Para empezar, porque de aquí vamos a agarrar lo que son una cucharita de harina. Tengo 4 cucharas de azúcar acá. Voy a agarrar una cuchara de azúcar, al cual lo vamos a mixear bien. Voy a agarrar, va a llevar una cuchara de levadura. Ok, una cuchara. Lo vamos a mixear bien. Y le vamos a poner una taza de leche a temperatura ambiente, que no esté frío, pero que no esté caliente, porque acuérdense que si está caliente arruinamos la levadura. Una taza de leche. Vamos a hacer la esponjita, entonces necesitamos mixear perfectamente bien todo esto. Lo tapamos con un plástico, lo ponemos en un lugar calientito, a que se haga una esponjita. Ya servimos una taza de harina, la levadura la estamos dejando reposar. Perdón, sí, la levadura la estamos dejando reposar a que se haga una esponjita. La receta que vamos a hacer lleva 4 tazas de harina. Entonces ya llevamos una taza, este es 2 tazas y van a ser 4 tazas. Son 4 cucharas de azúcar, al cual si no tenemos cucharas de medir, es un cuarto de taza, es lo que es 4. Lo vamos a revolver con la harina y también le vamos a poner una pizca de sal, no mucho. Y también esto lo vamos a revolver muy bien y vamos a esperar a que se haga nuestra esponjita para poder integrar todo. Nuestra levadura ya está así. Quiere decir que nuestra levadura está bien. Yo acostumbro esto porque a veces, como le digo, la levadura está mal y podemos arruinar todos nuestros ingredientes. Le vamos a poner un huevo. Un huevo. 6 onzas. 6 onzas de mantequilla. Y aquí es donde le vamos a poner la levadura. Y esta vez lo vamos a hacer en la máquina. Para los que tienen máquina ya saben que es bien fácil. Y aún si lo hacemos a mano también es bien fácil. No nos compliquemos, es la cosa más sencilla. Y vamos a ponerlo a la máquina. Vamos a ponerlo a que empiece a trabajar despacio. Y cuando vemos que la máquina, esta se está forzando, se lo cambiamos, ¿ok? Cuando ya vemos que se está integrando, le vamos a poner una cucharita de vainilla. Acuérdense que yo uso mucho la vainilla porque no me gusta el olor a huevo. Para los que sufrimos con ese olor a huevo hay que ponerle vainilla para quitarle el olor. Cuando ya vemos que la masa ya está lista, como pueden ver,
Siempre y cuando ya se empieza a ir forzando la máquina con esto, es cuando le cambiamos al otro. Pero ahorita la máquina ya, la masa ya está. Lo tuvimos en el número 2. No nos pasamos del número 2. Para los que tienen esta máquina del número 2, ahí nos mantuvimos. Ok, listo. Lo sacamos, lo cubrimos con un plástico y lo dejamos reposar por espacio de 1 hora, dependiendo de la temperatura de la casa. Y regresamos. Le vamos a poner un poquito de mantequilla encima de la masa. Eso es para que no se nos vaya a resecar. Se lo ponemos parejito. Lo cubrimos. Y esperamos a que doble su tamaño. Depende de la temperatura de la casa. De 40 minutos a 1 hora así, máximo. Y volvemos, ¿ok? Mientras la masa va subiendo, nosotros vamos a tostar nuestro ajonjolí para tenerlo listo a la hora de que la masa ya esté. A mí me gusta tostarlo cuando viene así blanquito, para que tenga colorcito y agarre más sabor, suelta sus aceititos, ¿ok? Esa es la razón por la cual yo lo tuesto. Ya nuestra masa ya casi está, se podría decir ya está, pero para empezar vamos a sacar las claras. Vamos a necesitar 2 claras de huevo y vamos a reservar las yemas. Las puras claras es lo que necesitamos. No vamos a ocupar las yemas ahorita. Las yemas las vamos a reservar para más al ratito, que es donde vamos a ocupar esto. Le vamos a poner leche, que sería como 1/4 de taza. Lo mezclamos bien y al rato les voy a decir cómo vamos a ocupar esto. Pero ahorita que tenemos las manos limpias es donde vamos a ocupar esto. Una vez que ya tenemos listo las claras con las claras de huevo con la leche, las vamos a reservar. Ya tenemos listo donde vamos a limpiar, donde vamos a trabajar, ya lo tenemos bien limpio. Vean cómo ha quedado la masa, ha doblado su tamaño. Entonces es momento de ponernos a trabajar. Entonces vamos a... Vean qué chula está la masa. Entonces aquí vamos a... En el caso de la masa, como tiene mantequilla, no necesitamos ponerle harina, pero si vemos que se está pegando, le vamos a poner harina para que no se pegue, pero en el caso mío no. Entonces vamos a hacer esto. Como pueden ver, está delgadita. Le vamos a ir dando vueltas, o podemos agarrarlo una de dos. Agarrarlo de esta forma, vean. Si se les hace más fácil así o se les hace más fácil del otro lado, lo vamos a ir pegando de aquí de la punta, la rosquita, y para esto ya tenemos nuestra charola donde lo vamos a ir colocando. Es todo lo que vamos a ir haciendo con todo. Bien fácil. Lo único que tenemos que hacer es esto. No nos compliquemos. Aquí no andamos buscando perfección. Entonces vamos a que se haga esto y luego, ¿qué hacemos? Lo mismo que hicimos. Vean. Vean cómo solita la masa se va a ir enrollando para hacer nuestras rosquitas y la vamos a ir juntando. ¿Ok? Así continuamos con todas.
Una vez que ya terminamos con las rosquitas, vamos a irlas tomando, ponerlas en las claras de huevo con la leche que hicimos. Esto es para que agarre el ajonjolí y lo vamos a revolcar acá y lo vamos a regresar a la charola. Eso vamos a hacer con todas. Esto es para que agarre bien lo que es el ajonjolí y lo regresamos. Así es como quedaron las de ajonjolí. Ahora con la misma leche que tenemos, claro que se va a pegar un poco el ajonjolí porque tiene aquí el ajonjolí, pero vamos a hacer uno también con azúcar, el mismo proceso, pero para que agarre el azúcar, vamos a hacer unas revolcaditas de azúcar, vean nada más, y las vamos a ir poniendo acá, diferente, pero como esta tiene el ajonjolí, también se le va a pegar una, pero no tiene que ver nada, y lo vamos a pasar en la leche, y lo vamos a ir poniendo. Una vez que ya los tenemos así, los vamos a cubrir con papel plástico, lo dejamos reposar por unos, que será unos 20 minutos, dependiendo de la temperatura de la casa, a que doble su tamaño y lo llevamos al horno. Nuestras rosquitas ya están listas para irse al horno. El horno ya lo tenemos prendido a 350 grados, pero como les vuelvo a mencionar, depende de cada horno, entonces tengan mucho cuidado. Cuando ustedes vayan a hornear, tienen que ver cómo es el horno de ustedes, ¿ok? Y regresamos, ahí lo dejamos por unos 20 minutos. ¡Wow! ¡Qué rico! Vean nuestras rosquitas de ajonjolí y las de azúcar. Vamos a dejarlas a que enfríe un poco antes de sacarlas. Así es como han quedado nuestras rosquitas. Quiero que vean las de ajonjolí. Vean qué suavecita es la miga. Ahora quiero que vean las de azúcar. Las que las bañamos de azúcar. Vean esto. Riquísimo. ¿Pueden ver la miga? Qué rico. Si siguen la receta tal y como lo hicimos, tal y como se los dije, les va a salir un pan riquísimo, riquísimo. ¿Y con qué lo podemos disfrutar? Con un chocolatito, un cafecito, un tecito para los niños, un vasito de leche. No, esto está que olviden. Aquí tengo mi tacita de café. No los podemos comer remojándolo. Qué rico. El de azúcar. El de azúcar está. Delicioso. Si llegaron hasta el final de este video, no se olviden en regalarme un like. Eso me ayuda a que lleguemos a más personas y poder subir más contenido como estos. Muchísimas gracias por haberse quedado a ver hasta el final y nos vemos en el siguiente video.